También con un candidato a la presidencia de la República, Antero Flores Arauz, de la agrupación política Orden. Antero Flores Arauz, muy buenas noches, gracias por estar por acá. Encantado de estar con ustedes nuevamente. ¿Has escuchado las presentaciones o no? No. ¿Por qué? Recién acabo de escuchar. Porque yo trabajo. Te soy bien franco, trabajo. Ahora, si estuviera en prensa, evidentemente tendría que haberlo escuchado porque es parte de la chamba. Pero ya estaba en mi chamba. Este tema que algunos dicen, bueno, que se discrimina no solamente en el tema del CADE, que obviamente tiene que elegir algunos candidatos, pero también en la prensa, que finalmente solamente se centra en los que están punteando las encuestas. ¿Qué sensación te deja eso? Bueno, pues ¿Hay algo real en eso? ¿Es inevitable? Yo creo que es evitable porque todos son candidatos y además la historia nos ha hecho ver que los últimos han sido los primeros. No nos olvidemos, por ejemplo, un caso patético, el de Fujimori. Nadie daba medio por su candidatura, creo que ni él mismo, y menos Susana, su mujer. Pero ya lo es, ganó. Mira lo que ha sucedido hoy día en Argentina. Macri no lo consideraba en las encuestas y ganó. Mira lo que sucedía acá con Susana Villarán en el tema de la revocatoria, y ya ves lo que pasó. En consecuencia, el hecho de que la encuesta sea fiel reflejo de una realidad por venir, no necesariamente lo es. Claro, es la foto del momento, pero... Ni siquiera. Ni siquiera. ¿Por qué ni siquiera? Porque yo veo, por ejemplo, la calle, la piso todos los días, viajo todos los fines de semana, o casi todos, y lo que se ve de la encuesta de la calle es totalmente diferente de lo que se ve en algunas encuestas. Que más que nada puede ser la recordación de quien ya fue candidato o la recordación de quien ya fue presidente, ¿no? Pero a ver, al final, cuando hemos estado ya a pocas semanas, meses de elecciones, ya sean municipales o qué sé yo, las encuestas tampoco no es que falten a la verdad o por ahí diga, oye, pero qué despistada andaba esta encuesta. Finalmente, claro, toman la fotografía del momento, pero, por ejemplo, las encuestas reflejaron cómo Humala se fue convirtiendo en una opción bastante fuerte. Las encuestas reflejaron también ese vendaval que se volvió Fujimori. Hay de todo. Lo que pasa es que en los últimos momentos es más fácil determinar una tendencia, ¿no? Ok. Bueno, entonces, un poquito, no has escuchado entonces, no, pero yo te quería... Lo que acabo de escuchar es lo que acabas de tú comentar. Correcto. Y lo que hemos escuchado acá. Correcto. Yo siempre te quiero preguntar por un poco las propuestas y cómo va la candidatura de Antero Flores Arauz, ¿no? Por el partido Orden. No levanten las encuestas, ¿eso no le preocupa? ¿En qué está haciendo el trabajo Antero Flores Arauz de cara a las elecciones? Te voy a decir que sí me preocupa, pero no por lo que tú crees. ¿Por qué entonces? Me preocupa porque lógicamente para levantar recursos que se necesitan en una campaña, si tocas puerta te dicen, oye, tienes que estar mejor posicionado, porque ven lo que sale en el periódico, pero no están contigo en la calle todos los días. Entonces, eso sí me preocupa. Pero el resultado, lo real, en absoluto, porque estoy sintiendo la calle, que es absolutamente diferente. Ahora, creo que en los próximos días, no sé si es el 11 de diciembre, creo que se tiene que definir el tema de las alianzas. Orden ha decidido definitivamente ir con candidatura propia, porque sí, claro. No hay manera de que alguien los vaya a tentar y de que ustedes vayan a... Una sencilla razón. Durante 7 años hemos buscado una inscripción iniciando en el Jurado Nacional de Elecciones, en el registro de organizaciones políticas. Nos ha costado 7 años desde que compramos el kit electoral, un trabajo muy intenso de toda esta gente que ha creído en el proyecto, que ha estado en el proyecto, que ha trabajado en el proyecto y que de la noche a la mañana no le puede decir, oye, te desembarcaste del proyecto porque acabamos de hacer una alianza solamente pensando, como algunos pesimistas, que es para levantar la valla electoral. No, nosotros estamos trabajando y empujando candidaturas presidencial, vicepresidentes y parlamentarios para tener una posición no solamente va la cosa hasta quemar el último cartucho. Sé que finalmente se pierde la inscripción, pero morirán en el intento y trabajando por lo que buscaron. No pensamos quemar el último cartucho. Vamos a ganar la elección. Eso es lo que pretendemos hacer. ¿Cómo va a ganar la elección si hasta el momento las cosas no son tan positivas? Pero faltan 4 meses. ¿Qué puede hacer para cambiar finalmente? ¿Qué estrategia está planteando? Y le pregunto nuevamente, ¿en qué está consistiendo el trabajo que lo hace creer usted que va a ganar la elección en abril? Explicar en todos los medios y en todas las caminatas que tienes,
en las caravanas, etcétera, en las exposiciones que tienes en las universidades, ¿cuáles son tus propuestas y cuáles son tus equipos? ¿Cuáles son esas propuestas que siente usted que han calado más en esa gente que usted ha ido a visitar, ¿no? Con la cual ha paseado, con la cual ha conversado? Por ejemplo, veía y escuchábamos ahora lo que te decían todos, que hay que formalizar, pero nadie te ha dicho cómo se formaliza. Normalmente se ha pretendido formalizar al informal para incluirlo en la economía no solamente real, sino adicionalmente la economía que está escrita en el papel, que está en las encuestas, que está en los balances, que está en las cuentas nacionales. ¿Cómo? Nadie te lo ha dicho. Nosotros sí creemos que tiene que ir aparejada con una amnistía total. Y lo explico. ¿Amnistía? Sí, sí. ¿A quién es amnistía? Te lo explico. A ver, los que se van a formalizar. El día que tú te formalizas con un formulario, pasaste de ser un absoluto desconocido para la administración, o supuestamente desconocido, a ser conocido. Ese día eres pasible de que te revise el Ministerio de Trabajo, y si no registraste la planilla o la planilla electrónica o lo que sea, multa. Si no cumpliste con hacer los depósitos de CTS, multa, etcétera. Te caerá también Sunafil. Después, Seguridad Social. No has descontado lo que debiste descontar, mejor dicho, no has pagado lo que debiste pagar como empleador, multa, sanción y vómito negro. El otro lado, lo que es la Seguridad Social pensionaria. Oye, tú debiste descontar al trabajador porque la cuota la paga él y sufragarla a ONP o Oficina de Normalización Previsional. No lo hiciste, sanción y paga todo esto. Después el municipio, no tenías licencia y por lo tanto te caerán. Y como no tenías el certificado de defensa civil también. Y como no tenías el extinguidor, por supuesto. Y como no tenías la desratización, mayor motivo. Y como no tenías sacar las bacterias del pozo que tenías Así la locura. Sí. Y encima, tributariamente, el día que te formalizas, oye, debes los años no prescritos de impuesto selectivo al consumo, de ser el caso, del impuesto general a las ventas, 18%, del impuesto a la renta, y como no te lo tienen cómo calcular, de repente te lo dan por indicios de cuál es tus signos exteriores de riqueza. Entonces, ese día que te formalices, si no hay una amnistía, te hacen el ser, ¿qué te digo?, más desastroso del mundo. Vas a maldecir el día que te formalizaste, porque si no te dan la facilidad, lo único Pero ¿en qué momento entonces vendría la fiscalización, digamos, ex post? O sea, no todo por delante, sino una vez que ya está formalizado. Pero, por supuesto, pero tienes que hacer el borrón y cuenta nueva, porque ahora estamos viendo lo contrario. Estamos viendo que formales se informalizan, porque te hacen la vida imposible, desde los formularios PDT que le están exigiendo a un pequeñísimo, a una MIPE, a la bodeguita de la esquina. Ahora van a tener los profesionales que dar la factura electrónica. Oye, ya hay profesionales también muy pequeños, no todos son los estudios de abogados. Cuidado. Correcto. Otro tema, bueno, era el tema fundamental, ¿no? En la CADE, ¿no? Era cómo enrumbar nuevamente al país para regresar a esas tasas de crecimiento económico que se dieron pues hace algunos años, ¿no? Mira. ¿Cómo hacer eso? Claro. Tú tienes dos aspectos. El aspecto externo, que tú no lo puedes regular, está fuera de tu decisión. Los precios internacionales de la raw material, etcétera, sale de tu competencia. Esos son los mercados internacionales. Entonces, eso afecta a tus volúmenes de exportación y a los importes de la exportación. Con eso no puedes. Pero sí puedes con lo interno. ¿Por qué no hay la inversión suficiente? Porque el Estado no se ha comprado el pleito y tiene que comprarse el pleito de la inversión y hacer una campaña muy fuerte, inclusive mediática, para que la gente entienda que sin inversión no hay trabajo y sin trabajo no hay bienestar. Y tienen que comprender que somos un país minero, no solamente agrícola. ¿Cómo fomentar la inversión privada, por un lado, y también cómo agilizar, volver más eficiente la inversión pública, teniendo en cuenta además que los ingresos del Estado están disminuyendo? Ambos somos abogados
Y sabemos por nuestros clientes, sabemos por lo que nos dice la gente en la calle, sabemos cuando vamos inclusive al mercado y vemos los pequeños puestos que están con un gran cartel cerrado, que la gente reclama desregular. Hay demasiada regulación por gusto. Hay una serie de trámites absolutamente innecesarios. Hay requisitos que son repetitivos. Yo he contado alguna vez del día que fui a una veterinaria con mi mujer y nos encontramos con 14 cuadritos. Yo creía que eran mascotas. Me acerqué, me puse los anteojos y eran autorizaciones. Tenía que tener hasta una de Digesa para poder vender productos veterinarios. De locos. Con todo eso tenemos que acabar en un gobierno por lo menos de orden. Ahí, en la línea, ¿no?, de lo que planteaba Keiko, ¿no?, eliminar un poco la sobrecarga, digamos, burocrática. Más que un poco. Es terrible. Pero ¿qué te puedo decir si los dos la soportamos todos los días? Es increíble. Y cuando entran más gobiernos todavía, comienzan a meter más gente para que haya más ellos. Claro, yo estoy completamente de acuerdo en eso, ¿no? Pero, por ejemplo, yo pienso en el tema, por ejemplo, medioambiental respecto de la minería. Por supuesto que hay demasiados trámites y sobreregulación y burocracia, pero al mismo tiempo yo diría, ok, si vamos a cortar esto, que tiene todo el sentido, como usted dijo, la fiscalización tiene que venir ex post. O sea, la OEFA tendría que tener camionetitas por varias partes del Perú, dándole la confianza a los ciudadanos, a las comunidades, que la OEFA efectivamente fiscaliza cuando la operación ya está caminando, que se cumplen los estándares ambientales. Pero tiene que cumplirse estándares ambientales y sociales. Si hablamos únicamente de retirar trabas, burocracia, al final también habría que decir, bueno, hay que mejorar porque también la fiscalización no es tal, no se hace bien muchas veces, hay también mucha corrupción, tiene que venir las dos caras de la moneda. Sin ninguna duda, pero haciendo una gran reforma. Y esa reforma tiene que ser en los entes reguladores y fiscalizadores y supervisores. Ajá, okay. Porque lo que se pretendió cuando ellos se crearon es que en los ministerios fueran normativos y los otros supervisores y sancionadores, de ser el caso. Sí. Hoy día ambos norman, ambos sancionan, ambos supervisan. Y en algunos casos, como por ejemplo en medio ambiente, se han repetido las competencias en una serie de instituciones, incluso municipalidades. ¿Cómo corregir o mejorar el tema de la inversión de gobiernos regionales, provinciales, locales, ¿no? ¿Cómo finalmente? Porque claro, estábamos diciendo ese tema, ¿no? Y lo decía también algunos candidatos. Muchos proyectos no caminan porque tienen que venir a Lima, tocar las puertas. Y yo escuché una propuesta también de Keiko Fujimori que decía, bueno, oye, no esperemos que vengan todos a buscar al MEF para que les dé la luz verde. Llevemos al MEF también a las regiones para que ayude a que esos proyectos salgan adelante. ¿Qué le parece eso? Si hay algo similar en sus propuestas. Pero por favor, debe haberlas leído. ¿Dónde las lee, dicho sea de paso? ¿Cómo? ¿Dónde encuentra uno el plan de la agrupación política Orden? ¿Ya está? ¿Está en la página web o todavía lo están preparando? Lo estamos poniendo en la página web. Okay, ya está. Y el plan está terminado, redactado y se ha hecho algunas... Bien chequeado, eso sí, con fuentes citadas. Lo hemos pasado por ese teste que le hicieron así que al yo plan no de sabía gobierno. que existía, Así. pero por si acaso. Bueno, me imagino que debe ser algo que están haciendo todos los candidatos ahora para que no les caiga. Se supone que tiene que hacerlo. Además le puede pasar, te soy franco, a cualquiera. Correcto. Porque tú no tienes 1 o 2 personas que hacen un plan. Son un montón de grupos. Y basta que ¿fue alguien... descuido, fue mala suerte lo del Partido Aprista Peruano o hubo una exageración en el tema del copy-paste? La verdad no lo sé porque no he entrado a su plan de gobierno. Ok. Me regaló, sí, Jorge del Castillo, un ejemplar que todavía no lo he leído. Ok. Bueno, pero yo solamente entonces para terminar, Sí. antes de volver nuevamente a las propuestas, tengo que insistir, porque hoy día yo he leído que algún miembro del Partido Aprista, yo no sé si fue Mauricio Müller, no estoy tan seguro, sí habló de que habían habido conversaciones, al menos con Orden y con Ante los Flores Arao, y también mencionó otras agrupaciones más. ¿Ha habido algo de eso, no? Todo el mundo hace lucubraciones. Que de allí haya una decisión de juntarte con alguien. ¿Pero ha habido alguna propuesta de algún partido de que Mira, venga? Siempre hay. Ok. Siempre hay. Pero nosotros nunca hemos expresado indicación en esa dirección. Más aún, el mandato que tenemos de nuestra dirigencia es... Eso, por eso lo he preguntado. Seguir con la candidatura, mantener la candidatura y trabajar intensamente para ganar. El déficit fiscal ha aumentado en los últimos 2 años, ¿no? En el presupuesto. ¿Qué hacer ahí? Porque finalmente se habla también de que el Estado tiene que invertir más, hay que aumentar el gasto público o la inversión en todo caso,
pero también está entrando menos plata. Entonces, ¿cómo conjugar ese tema, no? De decir, bueno, hay que invertir más y bien, pero al mismo tiempo hay menos plata, tenemos que cuidarnos del déficit. Oye, como toda ama de casa, aprende del ama de casa, que planifica bien respecto a sus ingresos y pone, como hacían las antiguas señoras que ponían sus bolsitas. Entonces tú presupuesta bien y privilegia. Hay cosas que deben privilegiarse, por ejemplo, infraestructura. Es básico, infraestructura, porque inmediatamente te genera empresas, te genera negocios y te genera ingresos para el Estado. Todo el mundo dice que hay que meter más en educación y en salud. Por supuesto que hay que meter. Somos un país de carencias. Entonces, lo que tienes que administrarlo bien para tratar de que alcance. Y cuando las regiones o los municipios tienen que devolver porque no han hecho sus cosas bien, el gobierno central debe asumir la responsabilidad con lo que ha regresado al fisco y terminar obras. Ahora, a mí a veces me gusta pensar, ¿no?, que finalmente, claro, un gobernante tiene que hacer cosas dentro del marco establecido, que yo de alguna manera no lo identifico como la institucionalidad, pero también tiene que dedicar buena parte de su trabajo a mejorar ese marco, es decir, las instituciones. Sin ninguna duda. Antero Flores, de ser eventualmente elegido presidente, dedicaría a ese tema? Porque yo he escuchado, por ejemplo, recién hoy día, ¿no?, he escuchado que Alan García hablaba un poco de política, de la reforma, que es fundamental, pero él hasta hace poco únicamente ha hablado de un shock de cemento, ¿no?, un shock de obras. No creo que esa sea la única necesidad del Perú. No es la única, pero es una muy importante. Lo que tienes pero y el que marco hacer, continuar con el mismo marco, no, porque Alan García no cambió nada respecto del marco. Lo que tienes que hacer es agarrar el acuerdo nacional, que todos lo hemos suscrito, en que están todas las bases y están las matrices, están tus compromisos, ejecútalo. Ese acuerdo nacional es el que ha permitido que todos estemos de acuerdo en esos lineamientos. Entonces tienes que agarrarlos y seguirlos. Es sencillísimo. ¿A quiénes? A las autoridades del interior del país. Por supuesto, a todo el mundo. Pero, por ejemplo, le doy un ejemplo. Si fuese, por ejemplo, la autoridad, el gobernador de tal o el distrito de San Marcos acá, si él fuese miembro de un partido con alcance nacional, yo le aseguro que sería 500 veces más fácil que sus proyectos salgan adelante porque tendría el marco, el apoyo institucional. No. Entonces, sin reformas eso, políticas, Cristian, no vamos a mejorar las obras. No solamente eso. Una gran metida en la ley de pata en la ley de partidos políticos fueron los movimientos regionales. Y te lo digo con toda claridad, aunque se me molestan mis amigos que en las regiones nos van a apoyar. Oye, cuando habían los partidos nacionales y algún gobernador regional o algún alcalde hacía una barbaridad, había siempre alguien que le podía jalar desde su partido las orejas y ponerlo en vereda. Hoy día el presidente de la agrupación regional, de la agrupación política, es el mismo que salió elegido. Y yo no conozco a nadie que se jale las orejas a sí mismo. Nadie. Entonces, está faltando esa autoridad política, no gubernamental, política que pueda poner orden. Para seguir un poco el tema, ya que estamos haciendo nuestra calle acá, ¿no? El tema de flexibilidad laboral también ha sido uno de los temas que se ha tocado mucho, ¿no? La flexibilidad laboral, etcétera, que tiene uno de los sistemas más rígidos. ¿Cuál es la posición del Partido Orden respecto al sistema laboral? Yo mi experiencia, más que de político, de abogado, uno, cada empresa que yo he visto ha tenido el sindicato que se merece. Dos, casi te diría que así matemático. Dos, tú nunca votas a nadie que sea bueno. Esto es real. Correcto. Pero a veces también no votas a gente que no hace su trabajo. No puedes votarla. Se te queda enganchado y le quita el puesto a gente joven o gente menor o de la misma edad que sí estaría dispuesto a hacer un buen trabajo. Tú tienes ahí que sacar una nueva normatividad que te permita romper las barbaridades que ha hecho, y hay que decirlo claro, el Tribunal Constitucional. Si por ley tú tenías dos caminos, o indemnizabas para que se fuera, además de la CTS, o simplemente, si te ordenaban el juzgado, reponías. Hoy día prácticamente te han anulado la indemnización. Por sentencia, si tú lo conoces, del Tribunal Constitucional. Eso tiene que modificarse. Es una barbaridad.
Nadie es dueño de su puesto, ni el gerente, ni el dueño. Correcto. Antero Flores Arauz, con esta termino, justamente por la experiencia que tiene por haberse desarrollado, por seguir desarrollándose en el ámbito no jurídico como abogado. ¿Cómo mejorar nuestro sistema de justicia? ¿Qué podría hacer? Y claro, es una pregunta un poco con truco porque el Ejecutivo, digamos, no tiene control absoluto sobre el Ministerio Público, sobre el Poder Judicial, pero sí tiene también sobre el INPE, sobre la policía, que creo que también tienen mucho que ver con la justicia en nuestro país. Pero ¿qué plantea para mejorar el sistema de justicia en general? Primeramente, modificar normas a tener plazos lógicos y que sean cumplibles. 2, funcionario que no lo cumple, fuera. Bien clarito. Hay miles de abogados que quisieran estar en juzgados y en fiscalías y que no lo pueden hacer porque hay gente que se ha entornillado y no cumple. Y tendríamos que revisar de nuevo todo lo que se hizo en el Seriajuz cuando Hugo Sibina fue presidente de la Corte Suprema. Ahí hay muy buenas propuestas. Yo te soy franco, yo le diría a Hugo Sibina: Hugo, sé tú el ministro de Justicia. Y con esta termino. Se habló también el caso de, creo que fue en Guatemala también, la posibilidad, sobre todo en la lucha contra la corrupción, la posibilidad de que venga un grupo de notables extranjeros que puedan ayudar con este tema. ¿Le parecería a usted una falta, digamos, para con la soberanía de nuestro país? ¿Cree que no es necesario o cree que podría ayudar? Yo la verdad creo que no es necesario. Okay. Lo que tienes que ser es muy estricto. Primeramente, la corrupción no solamente es de un lado, no solamente es del que recibe una coima, es del que lo ofrece o el que le entrega, es de doble dirección. Y hasta ahora no hemos visto una sola persona que haya pagado una coima que esté en la cárcel. Okay. Es necesario que esté. Ok, o sea, 2, al corrupto y al corruptor. sin ninguna duda. 2, terminar con la inmunidad parlamentaria. Hoy día todos iguales. No es necesario. Eso estuvo bien hasta el siglo XVIII. Hoy día no tiene nada que ver, o el siglo XIX. Y otra cosa, penas en la corrupción muy dura, yo diría, o muy severa, muy grave, ir hasta la cadena perpetua. No, mira, aproximadamente, nos hizo el cálculo Luis Morante Alvarado, se pierden del Estado como $600 millones anuales en corrupción. ¿Qué se podía hacer? Le pregunté por eso y me hizo cálculos. 9 hospitales de primer nivel, o 90 unidades escolares, o 500 kilómetros de carretera. Correcto. ¿No es un crimen grave eso? Correcto. ¿No deberíamos además tener la sanción de inhabilitación perpetua? Tal cual. Y no cuando tú sales de la cárcel terminó tu inhabilitación. Correcto. O sea que la tuviste cuando no era necesaria, porque de hecho no podías ejercer un cargo público. 600 millones al año en corrupción. De dólares, sí. Creo que se queda chico. Yo Pero en creo todo que se caso, queda chico. el primer año habrá que gastarlo en cárceles, ¿no? Porque no hay a dónde meter a tantas personas. Bueno, eso me hace acordar un chiste. A ver. Decían que en un consejo de ministros estaban hablando de qué se tenía que hacer en el último año. ¿Y? Y unos decían, tenemos que hacer más escuelas. Y otro decía, dale, no, más cárceles. Entonces, ya cansado, le pregunta, ¿y por qué más cárceles? ¿Acaso cuando salgamos de acá vamos a ir al colegio? Antero Flores Arauz, un placer, como Gracias. siempre. Muchas gracias. Hacemos la pausa y regresamos.